dije, hermano? Lucas capítulo 24. Quiero comenzar una serie. Cuando hablamos de serie, hablamos de un mensaje con continuidad. El año pasado dejé de hablar en series, pero vamos a retomar una vez más los jueves, porque así aprendemos mejor, le damos más oportunidad, ¿verdad?, a la palabra para que nos ministre. Por eso tocamos un tema y le damos algunas semanas, y a eso le llamamos series. Y quiero hablarte acerca de algo muy importante. ¿Cuántos quieren conocer a Jesús? Levante la mano. ¿Cuántos quieren conocer a Jesús? Si quieres conocer a Jesús, entonces tienes que conocer las Escrituras. Si tú quieres conocer a Jesús, tú tienes que conocer las Escrituras. No podemos decir que conocemos a Jesús o que tenemos una relación con Jesús si no conocemos la palabra de Dios. La manera más fiable, más legal de conocer a Dios es por medio de su palabra. Amén. Y de eso te voy a estar hablando. Yo sé que febrero es el mes del amor y muchas veces lo toman para hablar del amor, pero bueno, qué mejor tema que hablar del que es amor, Jesús, ¿verdad? Qué mejor tema. Y quiero hablarte acerca de Jesús a través de todas las Escrituras. Te voy a hablar de Jesús, el centro de nuestra fe. Él es el centro de nuestra fe. Di conmigo, Él es el centro de mi fe. La Biblia, este libro que tengo aquí, habla de Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, este libro habla de Jesús. Este libro apunta a una dirección. Este libro apunta solamente a una persona, a Jesús. Di conmigo, a Jesús. Levanta tu Biblia, por favor, y di: este libro. Todos levanten su Biblia, por favor. Si no tienes Biblia, acércate con un cristiano, pero con tu Biblia en alto, di: este libro apunta a una sola persona, a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla de Jesús. Y Lucas capítulo 24, quiero tomarlo como introducción. Lucas capítulo 24, vamos a leer el versículo 27, el versículo 32 y el versículo 45. Si pueden poner por favor sus celulares en modo silencio, se los agradecería. Gracias. ¿Lo tiene? Lucas capítulo 24. Dice así: y fueron, 24 versículo 27. Y comenzando desde Moisés. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos? ¿Te parece? Vamos a leerlo todos juntos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Lo que de quién? Lo que de él, lo que de Jesús decían. Versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Señor, queremos iniciar esta serie, Señor, y te pedimos que nos abras el entendimiento, que nos des el entendimiento de tu palabra, Señor, y que se revele la persona de Jesús, Señor, en nuestros corazones. Queremos conocerle, ya que tu palabra dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Bendice a la iglesia, que este tema, Señor, pueda fortalecer la fe, pueda traer amor, pasión por tu presencia y por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Es interesante hablar de la Biblia. La Biblia habla de Jesús.
Toda la Biblia, no solamente el Nuevo Testamento, no, el Antiguo Testamento también habla de Jesús. Pero hay unas figuras, hay personajes que quizá no mencionan a Jesús, pero en su vida reflejan, ¿sí?, la vida de nuestro Señor, el carácter de nuestro Señor Jesús. Hay pasajes, hay historias que hablan, ¿verdad?, de lo que Jesús iba a cumplir. De hecho, la Biblia dice en Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo o de los tiempos. El Antiguo Testamento era solamente la sombra, pero vino el tiempo, se cumplió el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo o Dios mismo pisó la tierra para que se cumpliere todas las escrituras. Por eso leímos en Lucas capítulo 24 y dice, comenzando desde Moisés. Moisés fue el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia, lo que le llaman el Pentateuco, ¿verdad? Los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros, ¿cuáles son? Génesis, Éxodo, los primeros 5 libros, ¿verdad? Dice, comenzando desde Moisés y luego pasando a los profetas. Y de ahí, bueno, se derivan todos los demás libros del Antiguo Testamento. Pero dice, todo lo que decían acerca de él. Qué interesante es saber que toda la Biblia habla de Jesús. ¿Queremos conocer a Jesús? Tenemos que conocer las Escrituras, la palabra de Dios. En la mañana, después del tiempo de oración, tomamos un tiempo para reflexionar un mensaje y yo les doy ese mensaje y hablamos de eso, la importancia de la palabra. Yo no puedo decir que conozco a Jesús si no voy a la Biblia, si no conozco la Escritura. Si yo digo que conozco a Dios, pero no voy a las Escrituras, no leo la Biblia, puedo caer en error. Puedo decir cosas que están fuera del contexto bíblico, ¿no? El decir cosas de Dios que en realidad no vienen. Por ejemplo, cuando se decía, o quizá tú dijiste alguna vez, ayúdate que yo te ayudaré, dice el Señor, ¿verdad? Y en realidad no viene en la Biblia. O cuando decimos, no, porque al que madruga, no, le da sueño más tarde, ¿verdad? No, al que madruga, decimos, ¿verdad? Y Dios le ayuda, así dice la Biblia, no dice la Biblia. Entonces, son ejemplos tan sencillos que si no conocemos la Biblia, pues no vamos a conocer a Dios. ¿Estás conmigo? Entonces, si hay algo de lo cual debemos de retomar nosotros como iglesia, cuerpo de Cristo, son las Escrituras. Porque en ellas, hermanos, Jesús dijo, en ellas se encuentra la vida eterna. Y Jesús da la recomendación en el Evangelio de San Juan, dice, escudriñar las Escrituras. Di conmigo, escudriñar. Escudriñar significa indagar, buscar, alimentarse, ¿verdad? El utilizarla para alimentar nuestra fe, nuestra vida espiritual. Dice, escudriña. Pero sabes, es algo que ya no se hace tan común. Vivimos en un tiempo tan apresurado, te levantas tan aprisa y de verdad a veces el cristiano no toma tiempo, no aparta el tiempo para ir a las Escrituras. Y sabes, las Escrituras, la palabra de Dios es lo que nos va a dar a nosotros la sabiduría, la inteligencia, la fe, hermanos, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10. O sea, la Biblia es importante para conocer a Jesús, para conocer nuestro propósito, para conocer lo que ahora Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, nuestra herencia. Alguien dígame, por favor. La Biblia dice que estamos sentados, fíjate, te estoy hablando pura Biblia. Efesios dice que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, con toda bendición. Pero ojo acá, si yo no leo la Biblia, si yo no escudriño la Biblia, ¿cómo voy a saber las bendiciones? ¿Cómo voy a saber qué es lo que Dios a mí me ha dado como herencia? Entonces, uno de los peores errores que podemos cometer como creyentes es no leer la Biblia y así querer vivir nuestra vida cristiana. ¿Estás conmigo? Ese es el peor error. Caminar en Cristo, pero sin leer su palabra. Y Jesús dijo algo: si me amas, guarda mis mandamientos. Palabras de Jesús. Si me amas, guarda. Y dice, y yo permaneceré en ti
y tú en mí y me manifestaré a ti, dice, a él se manifestará. Habrá una manifestación, viene el Evangelio de San Juan, lo leímos hoy en la mañana los que vinieron a la oración. Dice, habrá una manifestación, mi Padre, dice, se manifestará. Cuando tú tienes la palabra de Dios, hay una manifestación de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué manifestación puede haber en la vida de un creyente? Habrá la seguridad. Digo, ¿qué más podemos pedir? Que Dios nos guarde, nos libre de todo mal, nos libre del enemigo. ¿Qué manifestación puede haber? La provisión, que Dios provea nuestro pan. O sea, cuando tú vas a la palabra y eres un cristiano que se apega a la Biblia, conoces a Dios, pero también conoces lo que Él te ha dado ahora como hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levante la mano. Entonces, fíjate, ahorita nos vamos a ir a puntos muy interesantes, pero esto lo hago porque quiero remarcar eso, lo importante que es la Biblia. No podemos dejar, hermanos, la palabra a un lado y pretender vivir en Cristo. No podemos. Si digo que amo a Dios, porque dice, si me amas, el Señor dice, guarda mis mandamientos. Pero ¿cómo voy a guardar o cómo voy a obedecer los mandamientos de alguien que no conozco? ¿Podría? No se puede. ¿Cómo voy a guardar un mandamiento de Dios si no lo conozco, si no sé qué dice la Biblia, verdad, en relación a su palabra, en sus mandamientos? Por eso es importante. Dile al que está todo, es importante la palabra de Dios. Entonces, anota esto por favor. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver el plan de Dios. Desde Génesis a Apocalipsis podemos ver el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Mostrar a Jesús. Ese es el plan de Dios. Mostrar a Jesús. Di conmigo, mostrar a Jesús. Ese es el plan de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el plan de Dios es mostrarnos, revelarnos a su Hijo amado, a Jesucristo. La Biblia, hermanos, di conmigo, la Biblia. La Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya hablábamos que los primeros 5 libros, ¿verdad?, se le llama el Pentateuco. El Antiguo Testamento lo compone el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores, profetas menores. ¿Lo anotaste? Anótalo, dile que está todo. Anótalo, hermanito, por favor. El pastor está estudiando para que tú. Anótalo, por favor. Yo sé que algunos ya saben, ¿verdad?, el contenido de la Escritura, pero aquí hay gente nueva y también pues lo hacemos para que la gente nueva aprenda. Amén. Anota, por favor. La Biblia tiene 66 libros. La Biblia tiene 66 libros. El Antiguo Testamento tiene 39. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Anota, por favor. Pentateuco, que viene siendo los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Quién escribió el Pentateuco? Moisés. Históricos. ¿Cuáles son los libros históricos? Josué, Jueces, Nehemías, Samuel. Son libros históricos. Poéticos. Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés. Profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Y profetas menores: Oseas, Jonás, Miqueas, Nahum. Bueno, el orden, ¿verdad? Pero así se compone el Antiguo Testamento. Y sabes, cada libro, ponme atención, cada libro del Antiguo Testamento habla de Cristo, habla de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Nuevo Testamento, ¿cuántos libros tiene? 27 libros. Tiene 4 evangelios,
Mateo, Marcos y Juan. Y luego también sigue el libro de los Hechos, ¿verdad? Y luego de ahí se compone por unas cartas escritas por el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo casi escribió la mayoría del Nuevo Testamento, ¿verdad? El apóstol Pablo escribió Romanos, Corintios, Gálatas, bueno, primera y segunda carta a los Corintios, ¿entendieron, verdad? Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, primera y segunda, Timoteo, Tito, Filemón. O sea, esas cartas las escribió el apóstol Pablo. Y después de esas cartas, bueno, se componen las epístolas que escribieron otros apóstoles, como el apóstol Pedro, Santiago, Judas, la epístola a los Hebreos, Apocalipsis, primera carta de Juan, segunda y tercera carta de Juan. Y bueno, eso compone el Nuevo Testamento. Y también cada una de los libros y de las cartas del Nuevo Testamento hablan de Jesús, porque Jesús es la persona más importante. ¿Cuántos dicen amén? Él es el sol de justicia. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro buen pastor. Él es el admirable, el consejero, el príncipe de paz. Él es nuestro redentor. O sea, toda la escritura habla de Jesús. La vida cristiana, amada iglesia, no es ya estoy en la iglesia, ya soy cristiano. No, la vida cristiana se centra en Cristo Jesús. Anota esto, por favor. La vida del creyente debe de ser cristocéntrica. La vida del creyente debe de ser, ¿cómo debe de ser? Dígalo una vez más, ¿cómo debe de ser? No pudieron poner la imagen, Isaí. Cristocéntrica. Una vez más, dilo. Cristo, una vez más, dilo. Cristocéntrica. Así tiene que ser nuestra vida. Fíjate, cristocéntrica quiere decir centrada en la persona de Cristo. ¿Estás conmigo? ¿Cuántos ya son salvos por Jesús? Levante la mano los que ya son salvos. Los que reconocieron a Jesús. No, vamos, levante la mano. Los que reconocieron a Jesús como Señor. Ahora nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Pero para que nuestra vida sea cristocéntrica, yo no puedo tener una vida en Cristo si no estoy aquí en la Biblia. ¿Estás conmigo? O sea, lo que quiero hacer, hermanos, es estimularte. Yo sé que a lo mejor no va a ser muy dinámico, pero lo que quiero es estimular en tu interior que puedas de ahora en adelante. Si ya lo haces, te felicito, pero si eres de los que no han estado tan allegados a la Biblia, que puedas tener una vida apegada a la Escritura. La Biblia es la palabra es lo que nos va a sustentar a nosotros. Solo la palabra de Dios, hermanos. No hay nada mejor, hermanos, que tener el consejo de Dios. El apóstol Pedro dice, y esta es la palabra, la profecía más segura. Esta palabra, esta no tiene error, hermanos, no tiene contradicción. Que dicen que hay contradicción en la Escritura. No hay contradicción. Fíjate lo sorprendente de la Escritura de la Biblia. La Biblia fue escrita por 40 autores. Anótalo, por favor. La Biblia fue escrita por 40 autores. Ahora, esos autores fueron de diferentes tiempos, diferentes contextos sociales, diferentes contextos económicos, diferentes edades, etapas, pero fueron 40 escritores. Y esos 40 escritores, hermanos, fueron movidos por Dios, por el Espíritu de Dios. Fueron guiados por Dios para escribirnos este libro. Pero eran hombres comunes. Sí, eran hombres comunes, sí. Pero sabes, eran llenos del Espíritu de Dios. Fueron hombres consagrados al Señor. Hombres que fueron inspirados por Dios. ¿Estás conmigo?
Entonces, eso de que hay contradicciones, tú no hagas caso, ¿no? Este libro no se contradice. Al contrario, este libro es la verdad. Este libro responde a muchas preguntas de toda la historia, hermanos. ¿Sabías eso? ¿Hace cuánto descubrieron que la tierra era redonda? No tiene mucho que se descubrió eso. Y sin embargo la Biblia ya hablaba de tiempos atrás, hermanos. Todavía no había telescopios como hoy en día. Y hubo profetas que hablaron del Orión, hablaron de las constelaciones del universo, hermanos. ¿Estás conmigo? O sea, ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? Solamente Dios. Ahora, fueron 40 autores, 40 personajes que fueron inspirados por Dios en una etapa de 1500 años. Anótalo, por favor. En una etapa de 1500, en un periodo de 1500 años. Eso es sorprendente, amada iglesia. Es el libro, hermano, que más odiado, porque lo han intentado de quitar, de borrar de la faz de la tierra. Pero dice la Biblia: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, dice el Señor, no pasa. Alguien diga amén, por favor. Lo han querido eliminar, hermanos, este libro a través de los tiempos. Han querido quitar este libro que no transite. Pero sabes, Jesús lo dijo: el cielo y la tierra pasa, pero esta palabra, dice, no pasará. Es más, dice, se cumplirá hasta el punto y la coma. Fíjate lo que el Señor dice: hasta el punto y la coma tiene su cumplimiento de esta palabra. Wow, es impresionante, hermanos, este libro. Pero también es el libro que menos buscan. Es el más importante para el hombre. Es el más importante para nosotros, la iglesia. Ahora, a mí me gusta leer, hermanos. En estos últimos años me ha dado un amor por la lectura, un deseo por la lectura. Pero sabes, nunca voy a cambiar, hermanos, yo este libro por otra lectura. Este para mí es vital, es el oxígeno para mi espíritu, es el oxígeno para mi vida, es el oxígeno para mi vida espiritual. Esto es lo que me mantiene de pie, hermanos. Y yo puedo ser como Moisés, sostenerme como mirando al invisible. Es a través de este libro, hermanos. Este libro tiene poder, hermanos. ¿Por qué? Porque es inspirado por el Espíritu Santo. Primera de Timoteo 3:16. Miren lo que dice Primera de Timoteo 3:16 y 17. Primera de Timoteo, primera carta a Timoteo. Este versículo te lo tienes que saber de memoria. No. Segunda de Timoteo. Perdón, hasta nosotros los perfectos nos equivocamos. Listo. Bueno, pues me equivoqué de 1 a 2. Dice: dígalo fuerte, toda la escritura. Levanta una vez más la Biblia. Levántala una vez más y di conmigo: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira, toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, dice: este libro es inspirado por Dios. Pero escucha, es útil para enseñar. Este libro nos enseña, hermanos. Sí. Este libro nos enseña. Y tú puedes decir: pastor, pero ¿qué me puede enseñar ese libro? Te va a enseñar a cómo tener una vida recta delante de los ojos de nuestro Señor. Pero también te enseña este libro cómo tener un buen matrimonio, cómo tener una sana relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con la familia, con el prójimo. Esta Biblia te enseña, hermanos, tantas cosas. Te enseña en las finanzas, te enseña en el trabajo, te enseña en las relaciones interpersonales, te enseña, hermanos, la guerra espiritual, cómo hacer frente al enemigo. O sea, este libro te enseña todo, hermano. La Biblia lo dice. A ver, alguien de los líderes que me recuerde cuando dice la escritura: y te enseñaré cosas ocultas. ¿Cómo va? Jeremías 33, ¿qué? A ver, póngalo 33:3, por favor, Jeremías. Fíjate, por eso es bueno saber Biblia, hermanos, ¿verdad? Es bueno saber Biblia. Mira lo que dice.
Este libro que es inspirado, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y dígalo más fuerte, y te enseñaré cosas, ay, pequeñitas, no dice cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dile al que está a tu lado, ¿cómo te quedó el ojo? Dile ahí nomás para que veas cómo es el Señor al cual nosotros servimos. Ay, que déjame ir con la bruja. Ay, que déjame ir con el tarot. Ay, que déjame ir con... No, hermanos, el Señor es el que te enseña. Cuando le buscas en su palabra, dice, Él te enseñará. Dice, yo te enseñaré. El Señor mismo te enseñará cosas grandes, hermanos, grandes y ocultas, dice, que tú no conoces. Quiere decir que esta palabra te revela, trae revelación. Te revela lo que Él quiere hacer en tu vida. Te revela sus propósitos, sus planes. ¿Estás conmigo? Por eso es importante este libro. ¿Por qué? Porque es la inspiración de Dios para nosotros. Es el regalo que Dios, porque este es un regalo, hermanos, que el Señor nos dejó. Aquí podemos conocer a Dios, a Jesús, su carácter, cómo es Él. Aquí viene, aquí la Biblia te enseña cómo es Él. Te enseña, hermanos, cómo habla, de qué formas habla. ¿Qué dice la Escritura en Hebreos capítulo 1, el versículo 1? Y Dios hablando, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras. O sea, aquí te enseña de qué formas habla el Señor. ¿Estás conmigo? O sea, este libro, hermanos, Romanos, fíjate, es que ando inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué dice Romanos capítulo, creo que capítulo 16? Dice, oh profundidades de las riquezas, inescrutables son sus juicios, insondables son. O sea, dice, profundidades de las riquezas de la ciencia de Dios. Tremendo, hermano. ¿Qué revela? Riquezas. Yo pensé que te ibas a motivar más, pero bueno. ¿Qué te revela? Las riquezas de su reino. Las riquezas, hermano, que eso es lo que más necesitamos. Esa riqueza que solamente Dios, y ojo acá, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de bienes materiales. Eso es añadidura. Eso es añadidura. No, te estoy hablando de la riqueza que Dios deposita en nosotros por su Espíritu. La Biblia dice el apóstol Pablo que nosotros somos simplemente vasos de barro donde Dios deposita tesoros para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. ¿Estás conmigo? Dile al que está a tu lado, Dios ha depositado en ti riqueza. Y la Biblia te lo enseña. Las Escrituras, hermano. Las Escrituras dan testimonio de Jesús. Y eso es lo más importante. ¿Qué es lo que más debemos de conocer? Pero vivimos en un mundo donde creo que es más importante los bienes y todo lo que podamos recibir aquí en la tierra, cuando no, lo más importante, hermanos, es conocerle a Él. Déjame decirte algo, lo demás es añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. el reino de Dios, y lo demás es añadido. La sanidad, la restauración, los milagros, las señales, la provisión, la prosperidad, todo eso, hermanos, es secundario. Es secundario. Lo principal, hermanos, es conocer a Jesús, el autor y el consumador de mi fe. Conocer al que murió por mí, a Jesús. Y las Escrituras dan testimonio de Él. Juan capítulo 5, versículo 39 y 46. Juan capítulo 5, versículo 39 y 46. ¿Estás acá conmigo? ¿Cuántos están disfrutando esta enseñanza? Es eso, hermanos, la palabra. Miren lo que dice el Señor: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y aquí viene lo importante: y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de nuestro Señor
Jesucristo. Mira, si en esta tierra, hermanos, no ves así lo sobrenatural y las cosas así como que bombalosas, ¿no?, que a veces quisiéramos ver, tú no te preocupes. Pero si en esta vida tú conoces a Jesús, ya ganaste todo. Juan el Bautista: yo oro porque Dios haga milagros aquí. Sí, porque esas señales son importantes, ¿verdad? Son testimonio, es testimonio, hermano. Pero sabes, la Biblia dice, a la verdad, Juan capítulo 3 dice, a la verdad, Juan, hablando de Juan el Bautista, dice, ningún milagro hizo. El profeta Juan el Bautista ni un milagro hizo, pero dice la Escritura, todo lo que él dijo era verdad. ¿Y qué era esa verdad? ¿Qué era esa verdad? Miró a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es una verdad. Esa, oh amada iglesia, esa es una verdad. ¿Qué otra verdad dijo Juan? Porque el viene tras de mí es mayor. Es más, yo ni soy digno de atarle las correas de su sandalia. Eso era verdad. No hizo milagros, pero lo que él dijo era la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Estás conmigo? ¿Qué otra cosa dijo Juan? Yo los bautizo en agua, pero viene tras de mí otro que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esa es otra verdad. Porque las Escrituras dan testimonio de Jesús. Entonces, si no vemos milagros, vamos a orar para que haya una manifestación de milagros, sí. Pero si no los veo, porque los milagros no los hace el hombre, los hace Dios. En su soberanía Él sabe cuándo, cómo y dónde y con quién, ¿verdad que sí? Pero hermanos, si se nos revela, se nos abre el entendimiento, como lo leímos al principio, que Dios nos abre el entendimiento a la persona de Jesús, hermanos, ya la llevamos de gane. Vamos a estar firmes sobre la roca. Así que no te preocupes tú, hermanos. Hoy en día la gente busca lo atractivo. Buscan esos predicadores atractivos, porque sí, ¿verdad? Ahorita hoy en día hay un abanico, una gama de dónde escoger predicadores así, ¿verdad? Llenan estadios, otros así, otros así, y gloria a Dios por todo eso. Pero el problema no son el problema a veces es la gente, ¿verdad? Que busca lo sorprendente. Pero ¿sabes? No fuimos llamados a buscar lo sorprendente, fuimos llamados a buscar a Jesús. Ah, pero mi pastor, aquí, no, pura Biblia, no me yo quiero que me profetice. Te estoy enseñando la palabra, papá. Te estoy enseñando lo más importante, porque hay gente que eso nada más busca, un lugar donde le profeticen y que le profeticen cosas buenas, porque si me profetiza algo mal, me voy de la iglesia. ¿Estás conmigo? ¿Sí sabes a lo que me refiero? O sea, hay gente que así anda nada más, pero aquí te estoy instruyendo por medio de la palabra del Señor. Y eso es lo importante, hermanos, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tú puedas escuchar personalmente a Dios, a su Espíritu Santo. Entonces, las Escrituras dan testimonio de nuestro Señor Jesús. Mira el versículo 46. Lee el versículo 46. Porque si creyeres a Moisés, me creerá a mí, porque de mí Moisés escribió de nuestro Señor. Tremendo, ¿verdad? Dice, él escribió de mí. ¿Qué decían los fariseos, los religiosos, verdad? Lo miraban a Jesús, jovencito, y decían, ja, 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 nosotros tenemos un padre. Fíjate lo que decían los religiosos, nosotros tenemos un padre, Abraham. ¿Y tú? ¿Y Jesús qué dijo? Antes de Abraham, yo era. Ay, ándale. A ver, ahí guarda mesa. Dice, antes de Abraham, yo soy. ¿Qué hubo? Porque todas las Escrituras dan testimonio de Jesús. Entonces, Juan capítulo 1, versículo 45. Mira lo que dice. Juan capítulo 1, versículo 45. Dale poquito aquí. Juan capítulo 1, versículo 45.
Felipe halló ¿a quién? A Natanael, y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió ¿quién? Moisés. ¿En dónde? En el Pentateuco, en los primeros 5 libros. Dice: hemos hallado aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas. ¿A quién? A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Los mismos discípulos lo sabían, que lo importante era la persona, y dijeron: este sin duda es. Cuando Jesús llega a Juan, le dice: bautízame. Juan le dice: no, ¿cómo te voy a bautizar? Se cuadró, hermanos, en cuanto miró a Jesús. Dijo: ¿cómo? No, al contrario. Y le dijo Jesús: no es necesario, para cumplir toda justicia, todo lo que está escrito. Y dice que cuando lo bautiza, ¿sí?, se abrió el cielo y se escuchó el testimonio que dijo: este en quien yo tengo complacencia. El cielo, el Padre dando testimonio de Jesús. Y cuando se transfiguró Jesús a sus 3 discípulos, dice que también se volvió a escuchar la voz del cielo y dijo: este es mi hijo amado. Ahora no dice que se complace en él, ahora dice: a él oí. El Padre dando testimonio de su hijo. ¿Estás conmigo? Porque todo apunta a la persona de Jesús. Él es el importante en nuestras vidas, hermanos. No es el predicador, no es la denominación, no es la iglesia local, no, es Jesús. Diga conmigo: es Jesús. Hechos capítulo 28, versículo 23. Mira lo que dice. Hechos 28, 23. Qué interesante es este tema, hermanos. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales, mira lo que dice, les declaraba. Es el apóstol Pablo enseñando, dice: les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana. Oh, dile: esos eran de los nuestros. Desde la, no, usted, hermanos, amén, dice, y con 45 minutos de predicación ya está empachado. Ya se quiere ir porque ya empezó Exatlón, ya me voy. Aleluya. El domingo, de hecho, el domingo, el de las 9, nos fuimos a las 10:45, ¿verdad? Nos pasamos 10 minutos. Pero el del siguiente culto nos fuimos casi a las 2 de la tarde, hermanos. ¿Por qué? Porque los de las 10, los de las 9 son medios quisquillones. No se crea. O sea, hermanos, mira, desde la mañana hasta la tarde, ¿qué hacía? Persuadiéndoles acerca de quién. Acerca de la iglesia, acerca de su denominación, acerca de lo que él hacía como apóstol. No, acerca de quién. De Jesús. Pablo sabía hacia dónde apuntan las escrituras. Hacia Jesús. ¿Sí? Y eso es lo importante, hermanos. Aquí se te enseña, hermanos, la escritura. Se te enseña la Biblia. Aquí el personaje más importante, hermano, la persona más importante es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue el que nos salvó. Somos deudores. Somos deudores. Di conmigo: yo soy deudor. De repente tantas bendiciones, hermanos, se nos olvida. De repente tanta prosperidad se nos olvida, hermanos. Somos deudores. Porque antes de llegar a Cristo, hermanos, estábamos destrozados. Quizás dice: yo ya tenía recursos, pero espiritualmente, emocionalmente, en nuestra vida interna estábamos por los suelos. Fue hasta que Jesús tuvo misericordia de nosotros. Porque Él fue el que nos miró a nosotros, no nosotros a Él, hermanos. Tú y yo andábamos buscando otras cosas. Fue Él. Porque la Biblia dice, Él dijo: y yo los atraeré a mí mismo. Fíjate lo que dice el Evangelio de San Juan: yo los atraeré.
a mí mismo. Es Jesús quien nos movió y puso y se las ingenió a su manera, ¿verdad? ¿Para qué? Para que llegáramos a Él. ¿Por qué? Porque todo apunta a Él. Que al final de nuestros días, hermanos, no tenemos riquezas, no tenemos bienes materiales, pero si al final de nuestros días tenemos a Jesús, vamos a acabar la buena batalla de la fe. Y eso es lo más importante. Porque al final de cuentas, hermanos, los bienes materiales los tengo hoy y mañana quién sabe si los tenga. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han tenido dinero a manos llenas, pero también ha habido momentos que dices, no tengo nada. Tuve mucho, pero ahora no tengo nada. Pero ¿sabes? Tienes a Jesús, tienes todo. Sigues teniendo todo. Yo pensé que ibas a dar un aplauso en esta frase, pero bueno, está bien, va. Aleluya. ¿Por qué? Porque dice, les hablaba acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Nunca pierdas, amada iglesia, déjame decirte algo. Nunca pierdas el deseo de conocer a Jesús. Ten cuidado. Nunca pierdas el deseo de conocer a Jesús. A veces vamos en el camino y vamos transitando nuestra vida y a veces pasan muchas cosas que si no cuidamos bien podemos olvidarnos de lo más importante. Sí, porque la vida es muy altas y bajas y de todo, ¿verdad? Pero lo más importante, hermanos, en esto es que siempre conserves el deseo de conocer. Siempre hay algo más para conocer de Jesús. Siempre. Yo sé que hay personas que tienen muchos años en Cristo. Muchos. Yo tengo poquitos todavía, apenas 21 años ya cumplí. Son poquitos. Pero si hay algo que he cuidado mucho, es no perder el amor hacia mi Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Sí, hermanos. He pasado de muchas cosas, muchas pruebas. Dios me ha bendecido mucho. Me ha permitido, de verdad, me ha bendecido, pero también ha permitido que pase por pruebas difíciles. Tanto en una como en la otra. Lo único que me ha sustentado y que mi corazón, hermanos, no se aparte o no se engrandezca, es el mantener mi amor hacia Jesús. Gloria a Dios. Y es lo importante, hermanos. Esa debe de ser nuestra preocupación, si lo decimos de esa manera, ¿verdad? El que cada día yo pueda decir, Dios, que yo te pueda amar, que no me pase lo que el Espíritu le dijo a la iglesia de Éfeso. Has olvidado tu primer amor. Nunca dejes que ese primer amor se apague, hermanos. Amén, amén. No. Y si tú dices, la verdad, pastor, me intereso más en las bendiciones o me he interesado más en otras cosas, Dios nos está dando la oportunidad de este día para que volvamos a Él. Vuélvete a Él, hermano, como al principio. Vuélvete a Él como cuando llegaste a Cristo por primera vez, cuando derramabas tu corazón, cuando solamente estabas buscando el momento para orar, para hablar con el Padre. Vuélvete a Él, porque eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Porque cuando venga a Él, hermanos, dice que con voz de mando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Con voz de mando. O sea, Él va a hablar. No sé qué va a decir, pero Él dice con una voz de mando levantará ¿a quiénes? No a cualquier muerto. A los que murieron ¿en quién? En Cristo. Y después los que hayan quedado ¿en quién? En Cristo. ¿Estás conmigo? Por eso el hecho de que tú hayas llegado a la iglesia no significa que hayas llegado ya a Cristo. Tú tienes que cerciorarte bien que lo principal es que tú estés en Cristo.
¿Estás conmigo? El propósito principal, hermanos, de toda la Escritura es llevarnos a Él. Es llevarnos a Él. ¿Para qué? Anótalo. Porque lo más importante de la Escritura es llevarnos a Él para darnos vida eterna. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. El Señor va a venir por la iglesia y con voz de mando. Aquí yo he tenido esta pregunta. Es una pregunta. Yo hago muchas preguntas para aprender, porque el asunto no es la respuesta. Normalmente buscamos respuestas, pero si empezamos con una pregunta, porque la Biblia dice, tú me preguntarás y yo te responderé. Lo principal son las preguntas, no la respuesta. Pero el hombre busca respuestas. Venimos del chango, a ver si vienen, y andan viendo. Para que parezcas chango es otra cosa, ¿verdad? Yo siempre me he preguntado, primero, cuando venga con voz de mando, ¿qué va a decir el Señor? ¿Con qué palabras, verdad? Y segundo, solamente van a escuchar los que le conocieron a Él. Este libro te enseña cómo escuchar la voz de Dios. Este libro. Entonces imagínate, cuando venga el Señor y hable, y si no dedicaste tiempo para escuchar su voz, porque la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas, mis ovejas, mis ovejas oyen mi voz. Esta es la voz de Dios. Aquí conocemos su voz en su palabra, ¿verdad? Pero si tú eres de los creyentes que no leen la Biblia, no invierten tiempo para este libro tan importante, cuando venga y Él hable, ¿cómo vas a saber? Esa es mi pregunta, ¿verdad? Entonces, como no lo voy a saber sino hasta que venga el Señor, mientras me dedico ¿a qué? A escudriñar las Escrituras para conocer la voz de mi buen pastor. Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿No dice así la Biblia? No, nunca digas, ay, Víctor Segura es mi pastor, porque todo te faltará. Pero si el Señor es tu pastor, ¿qué crees? Nada te faltará. Y Jesús es nuestro buen pastor. Y la Biblia lo que hace es llevarnos a Él para que nos dé la vida eterna. La Biblia lo dice, Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera más tenga, no dice más tenga milagros, prosperidad, tenga sanidad, hermanos, eso es añadidura. Lo principal es tener vida eterna. Eso es lo principal, hermanos. Entonces termino. A través de la Escritura, hermanos, podemos llegar a conocer mejor a Jesús. Y solamente así vamos a obedecer su palabra. Juan capítulo 15, el versículo 10. Juan capítulo 15, el versículo 10. Y mira, voy a terminar con esto. Solamente a través de su palabra, desde Génesis a Apocalipsis, vamos a conocer a Jesús y así obedecer sus mandamientos. Dice, si guardares mis mandamientos y permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Solamente a través de la Escritura, hermanos, vamos a permanecer en el amor en Cristo Jesús. El Antiguo Testamento te habla de Jesús y te voy a mencionar cómo
cada libro menciona o cómo cada libro revela a Jesús. Si tú no anotas rápido, no te preocupes. Llegando a tu casa puedes ver otra vez la predicación y, ¿verdad?, anotar todo lo que no pudiste anotar. Y si no, yo te puedo, pues, pasar esta hojita. Pero fíjate cómo revela. Y voy a terminar con esto. Y las siguientes semanas vamos a estar mirando cada libro, ¿verdad? ¿Cómo revela la Escritura desde Génesis? Solamente el Antiguo Testamento te voy a leer. ¿Cómo lo revela Jesús? Génesis revela a Cristo como la simiente de la mujer. Éxodo revela a Cristo como el Cordero Pascual. Levítico revela a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Números revela a Cristo como la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Deuteronomio revela a Cristo como el profeta mayor que Moisés. Josué revela a Cristo como el capitán de nuestra salvación. Jueces revela a Cristo como nuestro juez y dador de la ley. En Ruth, Cristo se revela como nuestro pariente redentor. Primero y segundo libro de Samuel, Cristo es revelado como nuestro profeta fiel. Primer libro y segundo libro de Reyes y Crónicas, Cristo es revelado como nuestro rey que gobierna. Esdras revela a Cristo como nuestro escriba fiel. Nehemías revela a Cristo como el constructor de los muros derribados. Esther describe a Cristo como nuestro Mardoqueo. Job describe a Cristo como nuestro redentor que vive. Los salmos revelan a Cristo como nuestro pastor. Proverbios revela a Cristo como nuestra sabiduría. Eclesiastés revela a Cristo como nuestra sabiduría. Cantar de los Cantares revela a Cristo como nuestro amado y nuestro esposo. Isaías revela a Cristo como el príncipe de paz. Jeremías revela a Cristo como nuestro profeta que gime. Lamentaciones revela a Cristo como el profeta que llora. Ezequiel revela a Cristo como la figura de los 4 seres vivientes. Daniel revela a Cristo como el cuarto hombre en el horno de fuego. Oseas revela a Cristo como el esposo eterno. Joel revela a Cristo como el bautizador en el Espíritu Santo. Amós revela a Cristo como el que lleva nuestras cargas. Abdías revela a Cristo como nuestro Salvador. Jonás revela a Cristo como el gran misionero foráneo. Miqueas revela a Cristo como el rey que será Señor en Israel y que será nuestra paz. Nahum revela a Cristo como el mensajero de hermosos pies, como nuestro vengador. Habacuc revela a Cristo como el evangelista que clama por arrepentimiento. Sofonías revela a Cristo como el Señor poderoso para salvar. Ageo revela a Cristo como el restaurador de la herencia perdida. Zacarías revela a Cristo como el manantial abierto de la casa de David. Y Malaquías revela a Cristo como el sol de justicia. Desde Génesis hasta Malaquías, cada libro revela la persona de Jesús. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor.